Bueno, estamos para seguir. ¿Están viendo ahí la pantalla donde hemos dejado? Sí, sí, se ve bien. Bien, vamos a sacar entonces las imágenes. Entonces les decía, los pozos de equilibrio además están, porque si ustedes tienen un chorro de agua que está cayendo de 700 metros, ustedes no pueden cortar con este punzón de golpe. Entonces, en una primera instancia se saca una porción de agua, como ven acá abajo, hasta que después se regula. Eso es lo que hace que esto tenga tan buen rendimiento. No se ve la diapositiva. Pero bueno, no se ve la diapositiva. Se ve una pantalla verde. Vamos otra vez. Esperen que la cierro, la vuelvo a compartir. Perdón. La acabo de cerrar. Vamos de vuelta. ¿Dónde estamos? Cuando entran tarde al aula, cada vez que entra uno me aparece un cartel y me termina desconfigurando todo. Bien, ahí lo estamos viendo. No, ahora sí. Ahí sí, bárbaro. Bueno, les decía, tiene un regulador de watt, que son dos bolitas que a medida que va ganando el número de vueltas, digamos, esto sube o baja y por medio de un servomotor abre o cierra lo que son los sistemas de regulación. Entonces, con esto ustedes logran que el eje gire siempre a RPM constantes y eso es lo que logran mantener la frecuencia constante del generador, independientemente de la carga que tiene. Entonces, son centrales que en forma muy rápida ustedes pueden controlar el tema de la frecuencia. Si hay alguien que se desconectó de la red. Estas de flujo cruzado, que tienen muy poco salto de agua y un gran caudal, pero ven cuál es el problema, como se los dije hace un ratito. Cuando el agua pasa, tiene que pasar tanto por acá y para salir de vuelta, es un doble paso. Esta es la turbinita. O sea, es muy fácil de construir, muy barata y es promocionada para esos lugares donde no hay recursos energéticos para utilizarla. Pero el agua tiene que estar limpia, ¿tá? Si no, cuando pasa por acá, cuanta rana, renacuajo o lo que sea que pase por acá, se terminó trabando la turbina. Pero insisto que es una turbina muy barata y muy fácil de ser construida. En cambio, la Francis ya tienen toda una serie de deflectores para que cuando el agua ingresa en forma tangencial pueda pasar, ven, y mover la turbina y termina saliendo siempre por el centro de la turbina. Acá pueden ver la posición. Entonces ustedes con estas paletas regulan el caudal de agua que va a pasar y esta es la salida. Esta es la foto que yo les mostré recién, que estaban una al lado de la otra con un disco de freno grandote y bueno, son este tipo de turbinas. Y la gran ventaja que tiene esto es que ustedes pueden variar o el largo de la turbina o el ancho, el diámetro de la turbina, siempre dentro de ciertas proporciones, ¿tá? Pero eso le da gran versatilidad a la construcción del sistema. O sea, adapta muy bien el generador. Ustedes ven que con una pequeña turbina, miren lo que son los muñones y lo que es el terrible generador eléctrico que mueve. O sea, esto es el rotor. Dicho sea de paso, miren las hélices que tiene para poder enfriar lo que son las cabezas polares y después el estator, ¿no? O sea, son máquinas muy poderosas con relativamente poco tamaño de turbina hidráulica. Pero como también se los dije, observen que esto es el caño de salida de la turbina esta, y ustedes siempre esta altura, que es la altura de descarga, va a estar constante. ¿Tá? Entonces, esto va a estar trabajando en carga negativa. Este es un típico filtro que se pone en ese tipo. El agua pasa, en donde ahí aparece una mugre que se frena acá, el mismo agua la empuja y la hace seguir. Y mientras el filtro esté limpio, todo el agua pasa, ingresa directamente a este canal, y en este canal es recogida y es utilizada para
la turbina que ustedes quieran de este estilo, ¿no? Banqui, Francis, y si no, cuando no usan el agua, esto se llenará con agua y el agua automáticamente vuelve y sigue su ciclo de funcionamiento normal por el río. Se dan cuenta que son tecnologías muy básicas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las turbinas producen gran potencia, ustedes tienen esa alta presión que está de un lado y una baja presión que está del otro. Y esa baja presión produce un fenómeno que se denomina cavitación. ¿tá? Que recuerden que la temperatura a la cual hierve un fluido depende de la presión a la cual está sometido. Si ustedes le hacen el suficiente vacío, el fluido comienza a hervir. Entonces, si ustedes no meten presión de acá y de este lado tienen la succión, cuando ustedes le están sacando energía, esto comienza a cavitar. Y ese es el problema que a veces tienen las represas hidroeléctricas. Si ustedes no están trabajando con una buena cota positiva, la turbina cavita y la cavitación origina, ven, este tipo de desgaste que parece... Profe, sí. Perdón, ¿podría repetir de vuelta el concepto de cavitación que no me quedó claro? Sí. Cavitación es cuando uno hace hervir el agua por baja presión. O sea, ahí. Entonces, la baja presión, ¿por qué se puede originar? Esto en realidad es la foto de una hélice de un barco. Cuando vayan a una embarcación, miren para atrás y van a ver que siempre se ven burbujitas que sale por atrás la lancha. ¿Y de dónde sale la burbujita si abajo no hay aire? Ojo que los motores fuera de borda, el caño de escape está en la hélice, ¿no? Hablemos de una lancha tipo la isleña, que tiene los motores de combustión interna, y el caño de escape por otro lado. Observen que siempre atrás se ve burbujeo. Bueno, ese burbujeo no es otra cosa que cavitación. Como el hélice está tirando, de un lado presiona el agua, pero del otro lado produce vacío. Ese vacío hace que empiece a hervir. Eso pasa tanto en las bombas como en una turbina hidráulica. Lo que pasa es que una bomba es más controlable. Una turbina, cuando empieza a cavitar, produce este efecto. ¿Ven? Esa burbuja hace que se corroa la turbina, produciendo un desgaste y una rotura prematura de esas turbinas. Y recuerden que esas cosas no son baratas, son millones y millones de dólares. Busquen si quieren los artículos de cuando Yacyretá les hicieron cavitar, porque como Argentina no tenía energía eléctrica, la cota de agua no había llegado al nivel que debería haber llegado, pero para evitar los cortes y que se coman vivo el gobernante de turno, hicieron andar todas las turbinas con baja agua, con lo cual terminaron reventando las represas. Y si ustedes miran ahora, dice, sí, IMSS está fabricando las turbinas para Yacyretá. Sí, ¿por qué? Porque las reventaron todas hace 4 años atrás, 5 años atrás. Independientemente del signo político, es una cuestión técnica, que no me quiero meter más porque si no tengo que volver más para atrás. Pero tengan en cuenta eso. Ustedes tienen una altura de succión y una altura de impulsión, y eso origina la cavitación. Entonces después tienen, ven las turbinas turbo, que es parecida a la Pelton, pero trabaja en forma horizontal. También se están utilizando hoy con plásticos para pequeñas utilizaciones, que esto se utilizaba mucho, lo van a ver en las construcciones jesuitas, que movían los molinos de grano. Esto en Córdoba, hay unos tajamares y están este tipo de turbinas, que en ese momento eran de agua, ¿ven? Producían una altura, en la sequía, se abría y pasaba el chorro, movía la turbina y arriba ponían todo el sistema de molina de grano. Bueno, las Kaplan, que ustedes miran esto, parece complejo, pero no se olviden que esto no es más que chapa cortada y soldada y mucha ingeniería, muchas horas de ingeniería, que para eso es la función que están estudiando ustedes. Cuando ustedes compran las turbinas de China, olvídense de que van a meter una cucharita en nada de todo esto. Ven acá, ven lo que es la turbina Pelton, las turbinas Kaplan de eje vertical, que lo único que tiene es un eje distribuidor que hace que el agua gire y pase por la turbina y salga por el caño de abajo. Insisto, la ventaja es que el generador eléctrico queda todo en una sala de arriba. Observen lo que es el tamaño de este generador, es de multipolar. ¿Por qué? Porque estas turbinas tienen tanto diámetro que el número de vueltas de giro es relativamente bajo, o sea, tienen muchísima fuerza, pero a muy bajo número de vueltas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren el tipito que está acá, poner generadores multipolares. Y obviamente, un generador multipolar es un generador carísimo.
que incrementa los costos. Cuando las alturas son menores todavía, que no queda otra más que ponerlo en forma horizontal, cuando la altura del salto de agua menor, perdón, no queda otra más que el generador ponerlo adentro de este cubo. Entonces hay un lugar, un acceso para que entre a hacerse mantenimiento, ven conductos de aire para sacar el calor, pero todo el generador y todo este equipamiento queda metido adentro de la corriente de agua. Entonces, que no se rompa nada, porque anda a hacer un mantenimiento acá adentro, o sea, ¿saben el lío que es sacar esto de acá abajo? Bueno, esto se utiliza muchísimo, que lo vamos a ver ahora en la próxima transparencia, en los que son las turbinas para digamos, cuando hay alta mar o baja mar, que tengo muy poca altura de columna, entonces no queda otra más que meter el generador acá, porque yo no tengo forma de poner esto de punta para meter el generador funcionando acá. No me dan las alturas de funcionamiento. Y por último, en este concepto, quiero que también se entienda esto. Este tipo de cosas que estaban bárbaras y que funcionaron muy bien y que hicieron la revolución industrial en Europa y que gracias a eso se llegó a lo que tenemos hoy. O sea, todo este edificio, con toda esta rueda de agua, hoy son esta maquinita. ¿tá? O sea, cambiaron los conceptos tecnológicos y ustedes con este motor eléctrico y este micromolinito puesto en cualquier lugar, no necesariamente donde antes estaba el río, sino puesto en cualquier lugar, ustedes producen lo mismo que antes producía semejante instalación, con todo esto. Entonces cambiaron las ideas. Esta rueda, el día que no se muele grano, queda parado el sistema y queda fuera de servicio. Por eso es que hoy el concepto es generar corriente eléctrica, meterlo en la red y que el que lo necesite lo utilice, porque a mí me permite que estas máquinas que son muy chiquititas en cualquier lugar puedan producir. Ese es el gran cambio tecnológico. Entonces, dentro de lo que yo planteo como principio de descentralización es simple. Hoy tienen internet. Cuando hay mucho viento, hay un indicador que prende esta máquina en forma automática o prenderá 2 máquinas y ustedes pueden ese día ponerse a moler grano. Y el día que hay poco viento, bueno, Lola, no molerán granos y la energía la utilizarán para mover la ciudad. Entonces, ¿eso qué hace? Evitan el sistema de baterías y permite esa famosa descentralización. Lo que pasa es que hay que cambiar los paradigmas de fabricación, los paradigmas de consumo. Mientras los consumos sean en un Carrefour, en material envasado, porque no queda otra, vamos a seguir creciendo, pero para abastecer lo mismo que hay, que lamentablemente nos va a llevar a chocarnos contra una pared dentro de un par de años. Entonces, insisto, todo esto es igual a esto o a esto en cuestiones de potencia. Preguntas. Y si no, cambio al último que nos queda poquito tiempo. Perdonen. Ay, qué difícil que cambiar una diapositiva en esto. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto, Juan. No, porque había uno que había puesto que no se escuchaba nada. Recién ahora lo veo, menos mal. Bueno, entonces. ¿Dónde estamos? Perdonen. Compartir pantalla. Bueno, ¿están viendo ahí la pantallita? Energía undimotriz. Sí, sí. Bien. Energía undimotriz es la energía de las olas. Y los proyectos que hay hoy es o en boyas o por acumulación de aire o proyectos que están dentro del mar a través del movimiento de boyas undimotriz.
El potencial energético, que ya obviamente que fue recontra estudiado, lo que se marca es cuántos kilowatts de energía yo puedo sacar por ancho de ola, o sea, por metro de longitud de ola, básicamente. Y fíjense que nosotros estamos en uno de los lugares, en algunas partes, obviamente, con el mejor potencial del mundo, tanto por la zona de Portugal como por la zona de la Patagonia, por los vientos que hay, son los mejores lugares del mundo para la producción de undimotriz. Hay un video que no se los voy a poder pasar, voy a ver si lo puedo rescatar, le vamos a mandar el link sobre... no, pero tampoco está porque recién lo busqué. Bueno, lo pasemos. El tema de las olas es el siguiente. Cuando se produce el movimiento de la ola, la parte de arriba tiene muy buena energía, pero a medida que ustedes van bajando la profundidad sobre el lecho marino a esta distancia, prácticamente no hay movimiento. Entonces a ustedes no les queda otra más que ir a buscar la energía en forma superficial o en forma costera. Entonces depende cómo sea el lugar donde pega. Por ejemplo, una ola que viene con una determinada altitud, cuando llega a la zona costera, lo que se comienza a compactar el agua, esta ola comienza a tomar mayor altura, y a veces eso es lo que uno intenta utilizar para producir la corriente eléctrica. Pero también tienen que tener cuidado cómo van a utilizarlo, porque cuando la ola viene en este sentido, yo acá tengo olas modificadas, olas que por ahí no se representan porque son agua tranquila, depende de donde yo estoy en la isla. Entonces, si el viento cambia, a mí este obstáculo hace que un equipo que yo haya instalado en forma fija de algún lugar funcione o deje de funcionar. Una cosa es la zona costera del mar, que tiene muchos kilómetros, y otra cosa es una isla. Miren, estos son los proyectos que se están haciendo a nivel internacional, así para el aprovechamiento justamente de esa columna, de esa ola que aplasta. En este caso son cámaras de aire, que lo que hace es, la ola es compactar el aire, y cuando sale por esta turbina va a producir la corriente eléctrica. Bueno, acá tienen uno y acá están instalando el otro. Ahora lo vamos a ver en un corte. En este caso, colocado en la India, lo mismo, ¿ven? Tiene una especie de embudo para aprovechar mejor la ola. Entonces, cuando la ola viene del mar, pega acá de frente, compacta el aire en esta campana, y cuando el aire sale por esta turbinita acá arriba, va a producir la corriente eléctrica. Acá lo pueden ver en todos estos modelos, que son diferentes lugares, pero que muchos han tratado de hacer esto. ¿Ven? El movimiento del agua lo que hace es producir la compactación, y acá están las turbinas que girando van a producir la corriente eléctrica. Acá lo podemos ver en este corte. O sea, funciona como si fuese una especie de pistón, pero lo que mueve es la columna de agua. ¿Estamos? Y por medio de una serie de valvulitas, ¿ustedes qué hacen? Cuando esto compacta, hacen que el flujo de aire venga, vamos a suponer, en este sentido, como acá. Entonces viene en este sentido, o acá. Empuja la presión, se mueve la turbina en este sentido, se va a la atmósfera, y después, cuando baja la columna de agua, se invierte el ciclo, pasa, en el otro sentido, la hélice queda girando para el mismo lado, pero ustedes están trabajando en forma contraria. O sea, la hélice por un lado empujamos y por otro lado chupamos, pero la hélice queda girando siempre en el mismo sentido en esta parte de la turbina. ¿Cuál es el inconveniente de esto como primera medida? Esto es una especie de corriente alterna. Cuando la columna de agua llegó abajo, esto no tiene, o sea, puede haber velocidad, pero no hay presión. Pasa algo parecido al coseno phi. Esto va a tener suficiente energía cuando esto tenga buena altura y esto tenga buena compactación del aire. Entonces, no lo puedo dibujar y no voy a perder tiempo, pero imagínense en una corriente sinusoidal empujando. No toda la sinusoide es energía. Y además de eso, hay otro problema grave, que es el teorema de Betz, que eso lo voy a dejar para cuando veamos la parte eólica, y ahí vamos a hacer el estudio de esto en fundamental. Pero ¿ven más o menos cómo funciona este tipo de turbinas? Esto fue una instalación que se hizo en España, la ven por acá arriba, que aprovecharon esta escollera, y acá se pusieron, ven, todas las turbinitas esas. Entonces, esto es un ejercicio que normalmente yo hago en el aula, que ahora son las
y 24 no lo voy a hacer, pero hagan la siguiente prueba, traten de hacerlo ustedes. Esto es lo que salió en la publicación. Esta planta tiene una potencia de 296 kilowatts, o sea, potencia instalada, lo que representa esta potencia de generación por año, que esto puede llegar a abastecer a 600 familias, y que diría tantos toneladas. Se requiere una inversión de 6,7 millones de euros en este proyecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el costo de instalación? ¿Ven? Si para 300 kilowatts se gastaron 6 millones, para 1 mega estamos hablando de prácticamente 20 millones de euros, ¿tá? Mientras que en energía eólica ustedes gastan 1 millón de euros por megawatt instalado. ¿Recuerdan esa primera clase presencial cuando nos conocimos allá en la UNLU? Que yo les mostraba lo que salía la inversión para la central atómica. Entonces, hagan la cuenta siempre cuánto sale el megawatt instalado, ¿no? O sea, acá se gastaron 20 palos verdes o 20 millones de euros para tener 1 mega instalado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el factor de uso o factor de aprovechamiento de esta central? Que no es lo mismo, ¿tá? Porque factor de aprovechamiento es todo lo que puede llegar a dar. Y factor de uso es lo que ustedes van a utilizar de la central, más allá de lo que la central dé. Es un juego de palabras, usen cualquiera de los dos, lo importante es que sepan que existen los dos, el factor de aprovechamiento y el factor de uso de una instalación. Entonces, esto se los dejo para que lo trabajen y seguramente la doctora lo va a evaluar con alguna preguntita con respecto a esto. ¿Pero se entiende? Repito, potencia instalada, 296 kilowatts, y esto es lo que generó. Entonces, ¿cuál será el factor de aprovechamiento de esta planta? ¿Cuál será el costo de inversión de esta planta por megawatt? Y ahí pueden sacar su estudio de esta plantita. Este tipo de centrales, que son todas experimentales y que se usaron, digamos, como ejemplo, algo parecido, cada vez que viene la ola, pega en este tipo de acumulaciones que hay, forma una piletita y cuando el agua sale por la central, ustedes aprovechan la energía que está generando esa central. Con ese mismo concepto crearon este tipo de embarcaciones, donde lo mismo, ven, el agua cae en esta pequeña altura y después cuando el agua sale por el medio de la embarcación, mueve una turbina que va a producir corriente eléctrica. Acá lo pueden ver en sus variantes. Son cosas que están piolas porque, ven, como tiene una aleta, esto siempre se va a apuntar hacia la ola, entonces siempre va a producir ese efecto. ¿Ven? Acá lo ven, como lo transportan, y acá están los conductos de salida. Ven, en sus diferentes alternativas lo pueden ver. Ven, sube la ola, cae, gira, y cuando el agua sale va a producir la corriente eléctrica. Esto fue un proyecto que se llamaba La Ballena, que también en su momento fueron todos, digamos, mucho ruido, porque se estaban poniendo en práctica estos sistemas alternativos para producir corriente, con ese mismo propósito, ¿no es cierto? Cae el agua, se embalsa y gira, para aprovechar lo que son las olas. Esto está puesto en Brasil, este tipo de sistemas. Son boyas que con el movimiento de la ola lo que hago es subir y bajar el brazo y por medio de unos sistemas hidráulicos ustedes terminan moviendo un generador que produce corriente eléctrica. Me olvidé de mostrar recién que Brasil no es un lugar demasiado bueno para la producción de olas. Nosotros tenemos mejores, pero uno de los problemas que tiene este tipo de sistema, en el cual la UTN está trabajando y desarrolla, es que en realidad la potencia que ustedes sacan al final no es tanto para la cantidad de kilos y toneladas de hierro que yo estoy utilizando. ¿Ven? Encima, esto está en un lugar relativamente alejado. Fíjense que todo esto no es barato de instalar para la relativa poca potencia que se saca. Este tipo de equipos, que son patas oscilantes, lo que hacen es ir y venir con el movimiento del agua del mar. Esto se pone en las entradas.
Entonces acá yo también tengo una serie de imanes que producen en las bobinas corrientes eléctricas. Esto es algo similar, va y viene abajo del mar con el movimiento, está por debajo de la ola, en la zona costera, y lo que hace es mover un pistón hidráulico. Y de ahí se va la energía hidráulica a la costa, y en esta central vamos a producir corriente eléctrica. Se han hecho unos cuantos dispositivos de este tipo, fíjense en el tamaño de las instalaciones. ¿Qué ocurre? Todo esto con el agua salada, pistones y aceite abajo del mar, o sea, que no se produzca ningún fallo de ningún sello porque hacemos un desastre ecológico. Y durante mucho tiempo se estuvo trabajando en este tipo de balsas, que vamos a buscar también el link y se lo vamos a mandar para que lo vean en YouTube, que ese debe estar, porque es un proyecto que se llama la Pelamis, que se llama Lombriz en alemán, que lo que hace es, aprovechando el movimiento de la ola, que acá es oscilante, no es como los que le mostraba recién en Brasil, que está en la zona de la rompiente, que es muy difícil mantener un sistema activo en la rompiente. Acá lo que yo hago es subir y bajar. Antiguamente se hacía con mecanismos hidráulicos y hoy se hace con imanes de neodimio para producir la corriente eléctrica. El problema es parecido a lo que pasaba con las de compresión de aire. No en todo el circuito están produciendo corriente por ese movimiento sinusoidal que tiene. Cuando se está llegando abajo, la velocidad de corte es baja, por lo cual produce muy poca cantidad de agua. Son equipos interesantes desde el punto de vista investigativo. Hoy por hoy están muy lejos en lo que es el estándar de técnica como para que sea rentable. La otra forma que tenemos de producir energía es a partir de la mareomotriz, que es energía lunar, que lo que hace es producir un cambio en las mareas, una altura, o sube o baja las mareas, y después yo aprovecho esa distancia para generar corriente eléctrica. Nuevamente Argentina tiene algunos lugares, como el Río Gallego, que esas variaciones van a producir hasta 18 metros de altura en la variación de la marea, con lo cual se presta para algunas aplicaciones. Esto es en Francia, aprovechando esa subida y bajada de marea en un estuario. Entonces pongo acá los generadores y cuando sube la marea, que entra el agua al río, lo muevo para un lado y cuando el agua se va hacia el mar, vuelvo a mover la turbina. Acá están las turbinas. ¿Qué ocurre? Acá ven las burbujas. ¿Ven? O sea, vamos de vuelta. ¿Dónde va a sacar las burbujas si abajo del agua no hay aire? Todo esto es cavitación que se está produciendo dentro de la turbina. Insisto, como la altura es baja, no les queda más que poner una turbina horizontal. Este tipo de proyectos, que también son interesantes para la producción de energía eléctrica, son muy combatidos, porque hagan de cuenta que ustedes van a meter esto en el Tigre, ¿verdad? O sea, en los lugares donde se produce la descarga del agua del mar, del agua del río en el mar, se producen siempre mucha riqueza de vegetales, de peces y demás, y poner este tipo de represa destruye todo ese ecosistema. Por eso que en realidad más o menos funcionan, pero no son muy queridas. Entonces empiezan a hacer este tipo de inventos. Una balsa, que cuando lo quieren hacer funcionar, bajan la turbina, con lo cual el día que se rompe, levantan esto, se lo llevan y hacen un mantenimiento, y lo que hacen es producir energía con el agua que entra y sale. Esta es la que les comenté de antemano, que está puesta en el Reino Unido. Cuando no quieren que funcione, la sacan, mantenimiento, y si no lo bajan, y acá tienen las dos hélices contrarrotantes para producir corriente eléctrica. En la India se estaban probando estos sistemas para el mar directamente, para aprovechar esas corrientes marinas de baja profundidad, pero como también dije hace un rato, abajo del mar las corrientes no son tan importantes, pero hay suficiente energía. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que estas son una especie de balsas construidas con hierro. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un mantenimiento, le meten aire comprimido, le sacan todo el agua que está acá, esto flota, se lo llevan por remolque a la tierra y le hacen toda la reparación que quieren. Cuando llegan acá al lugar, inundan los recipientes estos, cae la turbina abajo y se evitan toda esa instalación que hicieron los ingleses con esa torre que sube y baja. Y acá pueden ver el cable, cómo lo llevan hasta el funcionamiento. Me parece una alternativa, ven, más o menos interesante. En este
caso es otro modelo que lo que hace es tendrá que bajar un buzo, soltar y se llevan el generador con la hélice para arriba. O sea, alternativas interesantes ven de construcción. Después miren acá los detalles, le pongo potencia y demás que está generando. Con el mismo criterio, ven una hélice gigante que sube y baja en esta especie de balsa. Entonces, depende para qué va la corriente, moverá la turbina. Ahora, todo esto no es nuevo. Fíjense que en los libros del año 1907 ya se proponían sistemas de bochas que flotaban, de balsas giratorias. O sea, no hay nada nuevo, chicos, bajo todas estas alternativas de producción de corriente eléctrica. Aprovechemos que nos quedan más o menos 5 minutos para que las preguntas que quieran y que tengan para hacer. Los escucho. Hablé 3 horas. No, al menos de mi parte por ahora no han surgido dudas. Bien. Tal vez después más adelante a la hora de tal vez hacer un ejercicio o algo así, tal vez sí, pero por ahora creo que quedó bastante claro. Sí, lo que le vamos a dar un ejercicio básico para que ustedes determinen qué turbina sería la más apta, si es una Pelton, Francis, Kaplan, por las alturas y los caudales, que eso lo eligen ahí en la tabla, y seguramente en el ejercicio integrador va a haber una determinada altura y un caudal para que ustedes más o menos calculen qué potencial se le podría sacar a esa corriente de agua. Genial. Pero más que nada, el ejercicio en realidad es muy sencillito, no le veo gran dificultad para ustedes. La idea de esto es que tengan un panorama de las diferentes alternativas que hay para producir corriente eléctrica a partir del agua, ¿no? Y siempre volvemos a lo mismo. La undimotriz en el norte, en el sur está bárbaro, si cómo trae energía hasta acá. Y no es tan fácil producir por la cuestión salina, por las cantidades. Si fuese tan efectivo, como algunos dicen, ya se habrían hecho mega instalaciones. Y fíjense que no lo hacen, por algo es. Por algo es. Preguntas que tengan, aprovechen. ¿Nada? ¿Querés pasar algún aviso parroquial, Anaí? No, por ahora no. Solo que esta semana van a estar recibiendo parte de la consigna de trabajo integrador. Así que vayan adelantando lo que les mandamos la semana pasada y así ya después no se les acumulan demasiadas cosas para poder abordar el integrador. Vamos a ver si mandamos una autoevaluación esta semana con hidroeléctrica más sencilla, para que puedan seguir con lo otro. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta ahora? Bibliografía, esto es Rocío que me pregunta por el chat. Bibliografía hay muchísima. Le vamos a pasar un par de libros. Lo que pasa es que son varios libros, como de costumbre, para 4 o 5 conceptos. Lo primero es tipo de turbina en función del caudal, Pelton, Francis, Kaplan. La forma en las cuales se miden, o sea, o le toman el perfil al río y le toman la velocidad, o usan un canal de aforo. Los canales de aforo pueden ser triangulares, cuadrados, o los canales tipo partial. ¿Cómo se representa el recurso? A través del famoso tema de las frecuencias de clases. De ahí se sacará esa curva que figuraba arriba, que me va a dar el factor de aprovechamiento cuando lo multiplique por la turbina. ¿Tá? Y los rendimientos globales, en el mejor de los casos, sigue estando en el orden del 50% del potencial que estaba en el recurso.
Y después, bueno, cómo son las mareomotrices, las undimotrices, por boyas, por flotación, por compresión de aire. Que fíjense que cuando se habla de las undimotrices, por ejemplo, nadie habla del rendimiento global de la instalación. Todo el mundo cuenta lo lindo que es, cómo comprime, cómo hace funcionar la turbinita, y cuando veamos ahora la parte de BETS, se van a dar cuenta que la turbina de Manzanares, eólica, ¿se acuerdan esa que calentaba el aire salía por la chimenea? Bueno, esa y estas turbinas tienen todas un problema gravísimo, que es la conversión. Pero eso lo vamos a ver ya la próxima. Vamos a destinar 2 clases seguidas para la parte de energía eólica, porque es una de las más complicadas para los alumnos, para que entiendan cómo funcionan. Ahí sí va a haber unos cuantos cálculos para realizar, y ya con eso estamos más o menos listos para empezar a trabajar sobre el concepto del integrador. En la plataforma hay igual bibliografía con respecto a hidroeléctrica. Y hay un montón de cositas que quedan pendientes, pero bueno, por este método me cuesta muchísimo que la podamos ver. Chicos, preguntas porque ya se está por cortar. ¿Nada? Bueno, gracias por la atención a todos, espero que estén todos ahí, 45 participantes.